Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra iglesia Esperanza Viva. Fue tu mejor decisión estar el día de hoy aquí con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Mi nombre es Guille y traigo los anuncios y eventos que están pasando en nuestra iglesia. Para empezar, hoy domingo, si entraste, si te llegó un olor a comida, si en la cocina se están vendiendo las papas calientes, como le llaman, horneadas. Y es para los jóvenes que se van de campamento, puedes ir a comprar y al mismo tiempo le estás ayudando para que se vayan al campamento. También te quiero decir que tenemos clases. Clases tenemos los miércoles a las 6:30 con nuestro pastor David Flores. Está dando la oración, es el tema que estamos llevando en la clase. Y los domingos también hay otra clase. Te quiero invitar también a que si no has escaneado, si no has llenado esta tarjetita, si eres por primera vez que nos visitas, si ya tienes una semana, si tienes un mes, si tienes 3 meses, un año y no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas para conocer más de ti, quién eres, en qué te gustaría involucrarte o solamente para conocer más de ti y que sepamos en qué te podemos ayudar a crecer espiritualmente. También hay opciones para ofrendar. En la parte de atrás en el santuario están las cajitas y ahí puedes dejar tu ofrenda. Igual también lo puedes hacer visitando lhchd.org y haz clic en dar. Y también te queremos pedir al mismo tiempo agradecerte por estar con nosotros ese tiempo que llevas aquí, a que te unas en oración, a estar orando unos con otros y ayudándonos a crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Ahora te dejamos con nuestro pastor Carlos Briceño, que nos va a dar el mensaje que trae por parte de Dios. Muchas gracias y que tengas un bendecido domingo en familia. Bye. Muy buenas tardes, ahora sí. Hermanos, vamos a estar en Mateo capítulo 5, pero antes, hermanos, sé que había mucha gente comprando papas antes del servicio y unos estaban corriendo para comer, unos lo trajeron aquí adentro, así que les pedí que si se pueden quedar hasta después del servicio, así que después del servicio, si quieren comprar sus papas, ahí van a estar, o si quieren sentarse a comer sus papas aquí pueden comerlo. Amén. Amén. Vamos a estar en Mateo capítulo 5. Se sienten muy dormidos el día de hoy, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Amén, amén, amén. Mateo capítulo 5. Hoy comenzamos una nueva serie acerca del Sermón del Monte. Vamos a estar aquí, hermanos, por el resto del año y parte del próximo año. Vamos a estar revisando el Sermón del Monte capítulo por capítulo, versículo por versículo. Son 3 capítulos, Mateo 5 al 7. Y el título de esta serie es La cultura del reino. El Evangelio de Mateo fue escrita para anunciar la llegada del Rey, para anunciar la llegada de su reino y para crear el camino para que el pecador pueda entrar al reino de Dios. El Sermón del Monte se pudiera resumir de la siguiente manera: cómo vivir una vida dedicada y agradable a Dios, libre de hipocresía, llena de amor y gracia, llena de sabiduría y discernimiento. Este es el sermón, es el primer sermón documentado de Jesús. Como les dije, está en Mateo 5 al 7. También se encuentra en forma resumida en Lucas capítulo 6. Y ocurre al principio del ministerio terrenal de Jesús en la área de Galilea, en el norte de Israel. Jesús ya había comenzado a estar predicando, ya estaba haciendo enseñanzas, sanando a enfermos. Y este sermón que hace al principio de su ministerio es el más largo documentado en la Biblia, el sermón más largo documentado de Jesús. No es el sermón más largo que Jesús hizo, no es la enseñanza más largo. Si lo lees, los 3 capítulos te toma como 10 minutos. Jesús enseñó, predicó por mucho más de 10 minutos, pero es el más largo que tenemos documentado. Y muchos es conocido este sermón como el sermón más importante que se ha predicado por el más grande predicador en la historia. Es uno de los sermones más citados, más referidos a la iglesia y también es uno de los más despreciados por los enemigos de Jesús, por los enemigos de la iglesia, por los enemigos del cristianismo.
Un famoso ateo dijo que las palabras del Sermón del Monte son las más viles que jamás han sido pronunciados. Hermanos, si los ateos rechazan el Sermón del Monte tantos, entonces más deberíamos estudiarlo, apreciarlo, entenderlo y obedecerlo. Así que vamos a comenzar. Vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 5. Hoy veremos solamente los primeros 2 versículos como introducción a esta serie que estamos haciendo del Sermón del Monte. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, los primeros 2 versículos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Padre celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Padre, por tu palabra perfecta que nos has dejado, Padre. Padre, al entrar a este sermón que nos has dejado tan precioso, te pido, Padre, que podamos entrar con un corazón abierto, una mente dispuesta a recibir tu instrucción, con un corazón dispuesto a ser renovado, transformado, cambiado. Y, Padre, que sea un sermón que no solo escuchemos para información, sino que sea un sermón que nos transforme y lo podamos llevar y vivir afuera de las paredes de la iglesia. Bendice, Padre, cada persona en este lugar, cada persona que escucha mi voz, Señor, que tu voz, que tu nombre, Padre, sea exaltado siempre con todo lo que hagamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a ver los siguientes 3 puntos acerca del Sermón del Monte. Es una introducción nada más. La próxima semana ya comenzamos con el versículo 3. Vamos a ver primero el contenido del Sermón del Monte, lo que contiene, la confusión del Sermón del Monte. Vamos a aclarar unas confusiones que han existido a través de los años y vamos a ver el contexto correcto del Sermón del Monte. Vamos a comenzar, el contenido. El Sermón del Monte es un mensaje radical, hermanos. Es un mensaje radical, no solo para esos tiempos. En esos tiempos era un tiempo donde los judíos vivían bajo la ley. Pensaban que la justificación es bajo la ley, que la única manera de agradar a Dios es con la ley, cumpliendo la ley. Y era un mensaje radical en esa época, pero también para nuestro tiempo. Es un mensaje tan necesitado para nuestro tiempo que vivimos el día de hoy. Y este sermón está estructurado en 3 secciones principales. La primera es las bienaventuranzas, que son los primeros 16 versículos del capítulo 6. Ahí te dice cuáles son las bendiciones de pertenecer al reino de Dios. Después tiene al final de capítulo 5 y parte del capítulo 6 el espíritu de la ley. Nos dice cuál es el propósito por la cual la ley fue dada. Y compara la ley de Moisés con la ley de gracia de Dios. Y termina con las obras que los creyentes deben seguir, del capítulo 6 hasta terminar en el 7. Y nos dice qué es la actitud que debemos tener nosotros, los creyentes, en nuestro caminar diario. El Sermón del Monte, hermanos, nos muestra la gracia del Evangelio. El Sermón del Monte es una representación del perdón del Evangelio de Jesús. Es el Evangelio en acción. ¿Quieres ver cómo se mira el Evangelio en acción? Lee el Sermón del Monte. Demuestra que las obras de la ley no pueden justificar al pecador. Demuestra que la ley condena y que la gracia de Dios libera. Demuestra que Jesús vino al mundo no a condenarlo, sino que a salvarlo, a demostrar la gracia y el perdón de Dios. Y es muy fácil, hermanos, leer el Sermón del Monte y sentirte condenado por no poder cumplir los mandatos que tiene. Los mandatos, los estándares, las ordenanzas que establece en el Sermón del Monte son humanamente imposibles de cumplir. Es más, son aún más difíciles que cumplir que los 10 mandamientos. Y el que dice que puede cumplir todas las ordenanzas, todos los mandamientos del Sermón del Monte, o está mintiendo o no lo ha leído. Pero hermanos, el Evangelio de Jesús no es un mensaje que condena. El Evangelio no es condenación, es salvación, es buenas nuevas. Por eso se llama el Evangelio. Juan 4, 17, 18 dice, porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para el que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús no vino al mundo a condenar. Y su primer sermón no iba a ser un sermón de condenación, es un sermón de buenas nuevas, es un sermón del Evangelio. Y si son buenas nuevas, entonces, ¿cómo reconciliamos tantos mandatos que contienen, que parecen imposibles de cumplir? Somos llamados a vivir el sermón del monte, pero no podemos humanamente cumplirlo, porque somos pecadores. Y el pecar es humano, somos humanos, y Dios sabe que pecamos. Por eso ves en el Sermón del Monte que contiene también peticiones de perdón. Ahí donde podemos ver la oración modelo donde dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los deudores. La gran diferencia que es que el pecado ya no tiene poder sobre el creyente. El pecado ya no nos puede vencer. Pecamos, pero no podemos ser derrotados. El Sermón del Monte, hermanos, es un balance divino entre la realidad de nuestro pecado y la gracia y el perdón de Dios. No nos debemos ver estos mandatos como leyes imposibles de lograr, sino como estándares de Dios que solo se pueden vivir bajo la gracia y el perdón de Dios. Y solo es posible vivir este sermón si has sido renovado y transformado por Jesús. Si eres una nueva criatura. Ya vamos a ver más en el siguiente punto. Por eso cuando estamos estudiando el Sermón del Monte, siempre debemos de distinguir entre la ley y las buenas nuevas del Evangelio. Y la ley y el Evangelio, y el Evangelio son dos cosas muy diferentes. El Sermón del Monte no es la ley, es el mensaje del Evangelio. La ley te dice lo que debes hacer, el Evangelio te dice lo que Dios ya hizo. Eso es la diferencia. El Sermón del Monte es acerca del cumplimiento de la ley, no es acerca de la carga y la condenación de la ley. El Sermón del Monte dice esto en Mateo 5:17, dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Vamos a tocar ese versículo en unas cuantas semanas. Por eso, hermanos, aunque el Sermón del Monte contiene muchos mandamientos, debemos de ver ese mandamiento en el contexto del Evangelio. Debemos de verlo en el contexto de la gracia de Dios. El Sermón del Monte no es acerca de un sistema legalista, sino que acerca de una nueva vida en Cristo, libre del legalismo. Nunca debemos de perder en vista que las buenas noticias que se encuentran en el Sermón del Monte son para nosotros, son para nuestras vidas. Debemos distinguir una vida que vive bajo el requerimiento de la ley, oprimido por la ley, y una vida que ha sido librado de la carga de la ley. Por eso gran parte del sermón es acerca de la diferencia entre Jesús y la ley. La diferencia entre la ley que Jesús cumplió y que vivimos en la área de gracia y la ley que Dios le dio a Moisés para cumplir. El Sermón del Monte, hermanos, se es comparado muchas veces con la ley que Dios le dio a Moisés. Y tiene muchas similitudes. El Sermón del Monte, cuando Dios le dio la ley a Moisés, Moisés tuvo que subir en una montaña y bajó con la ley. Dios descendió, dice, cuando le dio la ley a Moisés, con fuego, con humo, con truenos, con relámpagos. Era una imagen del terrible juicio, de la ira de Dios sobre los que desobedecen esa ley que Él acaba de dar. Pero la escena en este Sermón del Monte es muy diferente. Es una escena muy diferente. También Jesús se aparta en un monte, en una montaña. Pero en esta escena es una escena de paz, de tranquilidad. Y Jesús se sienta a predicar. Y ese mismo Dios a que nadie se le podía acercar sin ser consumido por fuego, ahora se sienta entre la multitud y llama a sus seguidores que se acerquen a Él. Esa es la diferencia entre el Sermón del Monte, en lo que las ordenanzas que presenta y la ley de Dios que condenan. El Sermón del Monte es
la gracia de Dios en acción. Es un llamado para examinar nuestras intenciones, nuestros motivos. Revela nuestra impotencia espiritual y nos da el guía de cómo ser más como Jesús. Ese es el primer punto. Eso es lo que el Sermón del Monte contiene. Pero hermanos, el Sermón del Monte a través de los años ha sido uno de los más mal entendidos, mal interpretados textos que han existido. Veamos el segundo punto, la confusión. Es muy conocido, pero también es muy mal entendido. Según una encuesta de Gallup, el 30% de las personas encuestadas les mencionan un versículo del Sermón del Monte. Yo estoy seguro que si les digo algunos van a reconocerlo rápidamente, pero no saben que viene de Jesús. Aún entre los que lo han leído, los que lo estudian, aún entre las iglesias, muchos lo interpretan, muchos lo aplican erróneamente. A punto de que hay muchas iglesias, muchos que se llaman cristianos, que se rehúsan a predicar acerca del Sermón del Monte como un estilo de vida que deben de seguir los creyentes, porque dice que nos quita el gozo, de que la vida del creyente no se trata de seguir reglas imposibles de cumplir, que una vida en Cristo debe ser una vida fácil de vivir, que Dios quiere que vivamos una vida de abundancia y de gozo, y el Sermón del Monte no describe una vida de abundancia y gozo, sino que de reglas, de instrucciones que no se pueden cumplir. Y mucha confusión surge porque le asignan un propósito equivocado al Sermón del Monte. Vamos a aclarar 3 confusiones comunes acerca de este sermón y después veremos cuál es el contexto correcto. El primero, el Sermón del Monte no es un plan de salvación. Muchas veces se interpreta como una lista de reglas que tienes que seguir para ganarte el cielo, para entrar al reino de Dios. Y lo comparan con los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y decían, esto es lo que tenías que hacer para agradar a Dios. Y dicen, ahora, el Nuevo Testamento reemplaza los 10 mandamientos y esto es lo que tienes que hacer para entrar al reino de Dios. Pero hermanos, el obedecer los 10 mandamientos, el obedecer el Sermón del Monte, el obedecer reglas no salva al pecador. La única manera de obtener la salvación es por fe en Jesús. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la ley de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Obedecer una lista de reglas, o sea, los 10 mandamientos, o sea, las ordenanzas del Sermón del Monte, no justifica al pecador ante Dios. Solo es por fe en la muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Efesios 2 nos dice que somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. El Sermón del Monte, hermanos, no es una lista de reglas que se debe seguir si queremos entrar al reino de Dios. Número 2. El Sermón del Monte no es un plan social. Una segunda manera que han malinterpretado el Sermón del Monte es viéndolo como una prescripción para el paz en el mundo. Que el Sermón del Monte debe ser un tratado, un contrato que deben firmar todas las naciones. Y si lo hacen, va a haber paz en el mundo. Van a terminar las guerras, van a terminar los desacuerdos entre países. Si todo gobierno es manso, es pacífico, como dice el sermón, no habrían guerras. Citan el que dice Mateo en el sermón, dice, ponte de acuerdo con tu adversario. También dice, ama a tu enemigo, hace bien a los que te aborrecen. El Sermón del Monte dice, se han oído el ojo por el ojo, pero yo les digo que si te dan una mejilla, dale el otro. Y muchos dicen, si el mundo seguiría eso, habría paz en el mundo. Hermanos, el mundo sería un mucho mejor lugar si todos seguimos los principios del Sermón del Monte. Pero eso no es la intención del Sermón del Monte, no es el objetivo. La intención del Sermón del Monte nunca fue un plan social para promover la paz en el mundo, la paz entre naciones. Si fuera así, sería el tratado más violado de todo el mundo, porque es un sermón para los miembros del reino de Dios.
Y no se puede seguir lo que contiene si no perteneces al reino de Dios, si no tienes el Espíritu Santo. No podemos esperar que el mundo sea leal a las ordenanzas de Dios, a las instrucciones de Dios, si no lo conocen y no se someten a Él. Las reglas de las naciones no aplican en otras naciones. No puedes enforzar la regla de otro país en tu país. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. El Sermón del Monte nos habla de cómo se vive en el reino de Dios. Y no podemos esperar que llevar esto a un lugar que no es el reino de Dios y decirles, tienen que vivir de esta manera, porque no pertenecen al reino de Dios. Las reglas de un país no siempre aplican al otro país. No se pueden enforzar en otro país. Me acuerdo cuando estaba yo viajando hace unos años, regresando de la India, estaba viajando por Dubái, parado el avión en Dubái. En Dubái entraron y es un país de musulmanes. Y casi todos los que entraron, las mujeres jóvenes, estaban vestidas como musulmanes, ¿no? Vestidas todo con todo. Tan pronto despegó el avión y salieron y ya estaba sobre el agua, esas mujeres se iban al baño y salían con sus jeans, con sus camisetas, con todo. ¿Por qué? Porque ya habían salido de ese país donde habían leyes que enforzaban esas reglas y ya estaban en otro lugar. Lo mismo es con el Sermón del Monte, hermanos. No se puede enforzar lo que dice el Sermón del Monte fuera del reino de Dios. Solo los miembros del reino de Dios son fieles a las ordenanzas del Rey del reino de Dios. Y no solo es que el mundo no quiere obedecer las ordenanzas, no pueden, no tienen la capacidad de obedecerlo. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para entenderlo, porque no tienen el Espíritu Santo. Solo los que pertenecen al reino de Dios tienen el Espíritu Santo y la capacidad de comprender, de someterse y de obedecer las ordenanzas de Dios. 1 Corintios 2, 12 y 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Más adelante dice que para los que no conocen a Dios, las cosas de Dios son locura. No podemos esperar que el mundo obedezca algo que no entiende. El Sermón del Monte no es un plan social para todo el mundo, porque el mundo no puede entenderlo y obedecerlo, porque no provienen de Dios. Número 3, el Sermón del Monte no es un plan para el futuro. Una tercera manera que el Sermón del Monte muchas veces es mal interpretado es que dicen que solo aplica para el futuro, que los estándares que el Sermón del Monte tiene son imposibles de cumplir en este mundo, así que solamente aplica para el reino milenario de Dios o cuando estemos en el cielo con Dios. Porque, por ejemplo, el Sermón del Monte dice, si miras a una mujer con lujuria, has cometido adulterio. Dice que si te enojas con un hermano, eres culpable de homicidio. Estos mandatos, hermanos, no los podemos cumplir ni durmiendo. Nos dormimos enojados y amanecemos enojados. Por eso muchos piensan que ¿por qué Dios nos iba a imponer algo que no podemos cumplir? Tiene que ser algo para el futuro. Es cierto que mucho de lo que contiene el Sermón del Monte va a ser cierto en el futuro reino de Dios, pero no significa que no aplican para nosotros hoy. Y es claro en el Sermón del Monte que está escrita para personas que viven en este mundo actual. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. El 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Esto está hablando del mundo, está dirigido a personas que viven en el mundo actual, no es un plan para el futuro. También el Sermón del Monte nos habla de los afanes, de las ansiedades del mundo, los afanes diarios. Dice, no acumules tesoros en la tierra, sino que en el cielo. Dice que los afanes del mundo, que las cosas del mundo, no debemos de preocuparnos, que busquemos primero, dice, el reino de Dios y todas las cosas que serán añadidas.
Si el sermón del monte es acerca del futuro, si el sermón del monte habla de cuando estemos en el cielo, ¿por qué nos dice que no busquemos las cosas del mundo? Si ya estamos en el cielo, no necesitamos nada de eso. El sermón del monte también habla de persecuciones. Dice que oremos por lo que nos persiguen. En el reino futuro de Dios, hermanos, no va a haber persecuciones. No va a haber enemigos de Dios. Todos estaremos ahí sirviendo, alabando, fieles a nuestro Dios. No va a haber necesidad de orar por los que nos persiguen porque no habrá persecución. El sermón del monte no es un plan de salvación. El sermón del monte es un plan actual, no es un plan de paz mundial. Es un plan para nosotros hoy. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos el contenido del sermón del monte, ya vimos la confusión del sermón del monte, ahora veamos el contexto correcto del sermón del monte. Vamos al primer versículo, porque ahí nos dice el contexto de este sermón del monte. Nos dice que ahí había presente dos grupos de personas. Dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Jesús ya estaba comenzando su ministerio terrenal. Está comenzando y ya tiene muchos seguidores. Hay muchas personas que lo están siguiendo. Pero no todos son discípulos. Hay muchas personas que lo están siguiendo porque quieren ver milagros. Si van un capítulo antes, en Mateo 4, antes del Sermón del Monte, el versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Muchas personas lo estaban siguiendo para ver lo que hacía, querían ver un show, pero no todos eran discípulos. Habían muchos seguidores, pero no todos eran discípulos. Habían la multitud y habían los discípulos. Y Jesús siempre tenía compasión con las multitudes, hermanos. Él tenía un profundo deseo de ayudarles. Nos dicen los evangelios que cuando los miraba se llenaba de compasión. Los veía como ovejas desamparadas y dispersas. Él miraba sus necesidades, no solo físicas, sino que espirituales. Y por eso les sanaba, les daba de comer, libraba a los endemoniados, pero también les enseñaba y les mostraba el camino para sanarse espiritualmente. Jesús amaba a todos, especialmente a los perdidos, les enseñaba, pero el sermón del monte, la enseñanza del sermón del monte no está dirigida a la multitud, está dirigida a los discípulos, a sus seguidores. Noten otra vez que dice el versículo 1, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Llegó al monte y se apartó de la multitud. ¿Y quiénes fueron los que fueron a él? ¿Quiénes lo siguieron? ¿Quiénes lo fueron a sentarse él para su enseñanza? Sus discípulos. A propósito, hermano, es la primera vez que se usa la palabra discípulo en el Nuevo Testamento. Y esto incluía no solamente los 12 discípulos, sino todos los demás que a través que había comenzado su ministerio habían declarado a Jesús como su Señor y Salvador. Esos eran los seguidores que le siguieron a escuchar este sermón. El sermón del monte es una enseñanza principalmente dirigida a los seguidores de Jesús, a personas que han creído en Él para su salvación, a personas que han creído que Él vino al mundo a morir por sus pecados, personas que por fe lo han declarado su Señor y Salvador. Es un mensaje, hermanos, para las ovejas que escuchan su voz. Juan 10, 2 y 4. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El contexto de este es en Juan 10.
cuando habla del buen pastor. El contexto aquí, Jesús da una analogía. En esos tiempos los pastores andaban afuera con sus ovejas todo el día, toda la noche, pero de vez en cuando tenían que regresar al pueblo por suministros para poder regresar. Y cuando iban tenían sus ovejas, no los dejaban donde estaban, y habían unos rediles comunes. Y mientras ellos iban a comprar, tal vez a bañarse, tal vez a un medicamento o algo, ponían a sus ovejas en una esquina separado para este pastor. Y cuando el pastor llegaba y terminaba, ya estaba listo de ir, se paraba en la puerta y llamaba a sus ovejas. Y sus ovejas conocían su voz y seguían, salían siguiendo, solo las ovejas de él lo seguían, porque él pasaba tanto tiempo con ellos que ya lo conocían, ya sabía quién era y lo seguían. Ese es el contexto cuando dice que ellos escuchan mi voz, conocen mi voz. El Sermón del Monte, hermanos, es para personas que conocen a Cristo, que escuchan su voz y que lo siguen. No es para las personas que no pasan tiempo con su pastor, con Jesús. Es para personas que están con Él, que conocen su voz, que lo escuchan y lo siguen. Es para personas que están dispuestos a seguirlo fielmente. Es para personas que dependen de su buen pastor por su protección y su provisión. Ese es el contexto del Sermón del Monte. Habían multitudes presentes, pero no todos eran discípulos. Sus verdaderos seguidores fueron los que llegaron cuando Él se sentó a enseñar. Imagínense la escena por un momento, hermanos. Dice que se sentó y vinieron a Él sus discípulos. Él vio la multitud y se apartó, sube al monte y se sienta. La Biblia no nos dice si Él llamó a sus discípulos, pero ellos supieron que iba a enseñar, porque sentarse era la postura que tomaban los maestros cuando iban a enseñar en la cultura judía, se sentaban. Así que ellos también se apartaron de la multitud y se acercaron a Jesús. Interesante, hermanos, porque hace poco todas estas personas pertenecían a la multitud. Todas las personas eran parte de la multitud y decidieron apartarse de la multitud y seguir a su pastor. Llegaron a Jesús con corazones dispuestos a creer y con oídos dispuestos a escuchar. Es para estos que está escrito el Sermón del Monte. Para personas que llegan con un corazón dispuestos a creer y oídos dispuestos a escuchar. Hermanos, a sus discípulos es principalmente al que está dirigido el Sermón del Monte. Ellos fueron la audiencia principal. Hermanos, si tú has escuchado el llamado de Jesús en tu vida, si tú has decidido seguir a Jesús, el Sermón del Monte está dirigido para ti. No es una lista de reglas para cumplir si quieres ganar el favor de Dios. Eso ya lo tienes. Lo recibiste el momento que declaraste tu fe en Jesús. No es una receta para seguir, para entrar del reino de Dios. El Sermón del Monte es para las personas que ya pertenecen al reino de Dios. El Sermón del Monte es la manera que Dios espera que vives tu vida para demostrar que perteneces al reino de Dios, que ya no perteneces a la multitud. Es la manera que Dios espera que sus hijos demuestren que pertenecen a su reino. El Sermón del Monte no nos dice cómo debemos vivir si queremos entrar al reino de Dios, sino que nos dice cómo debemos vivir si ya pertenecemos al reino de Dios. No es un plan de salvación, es un plan de santificación. Es un plan de caminar cada día y crecer como Jesús para ser a la semejanza de Jesús. Nos demuestra cómo vivir una vida apartada del mundo. Y es importante mantener esto siempre en cuenta, hermanos, porque el Sermón del Monte no tiene sentido fuera de Jesús. No es posible vivir de esta manera si no eres una nueva criatura en Jesús. Él no quiere él no quiere un seguidor que solo lo sigue por emoción nada más, sino una persona que cree en Él. El que no es seguidor de Jesús responderá a este sermón con desesperación, con desánimo. Lo va a atacar como un ideal imposible de alcanzar. Va a decir que esto no aplica para la vida.
Solo el creyente, solo el Hijo de Dios puede responder correctamente al Sermón del Monte, como un llamado a examinarnos diariamente para ver qué ajustes tenemos que hacer para caminar cada día y crecer en semejanza a Jesús. El Sermón del Monte, hermanos, demuestra lo que ocurre cuando un pecador se arrepiente y somete su vida a Dios y a su reino. El enfoque del sermón no son las obras, sino que la actitud interna. Nos enseña que la verdadera justicia es asunto del corazón. No significa que nuestras obras no importan, claro que importan, pero el Sermón del Monte nos enseña que la verdadera justicia no se trata de normas, no se trata de reglamentos, no es simplemente una lista que debemos de cumplir, es un asunto del corazón. La verdadera justicia fluye de un corazón que está bien con Dios. Es un testimonio al mundo que ya no somos lo que éramos. Aún no somos lo que deseamos ser, pero ya no somos lo que éramos cuando vivíamos apartados de Dios. El enfoque del Sermón del Monte no es lo que hacemos, sino lo que somos. El enfoque del Sermón del Monte no es lo que hacemos, sino lo que somos. ¿Y quiénes somos lo que somos? ¿Quién eres lo que eres? En el Sermón del Monte nos dice que tú tienes un valor para Dios. Que tú eres de gran valor, dice cuando dice, mira los animales, mira los pájaros, que no se preocupan. ¿Por qué te preocupas tú? Si eres un gran valor para Dios. ¿Cuál es tu valor ante Dios? Miren qué dice, 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Hermanos, eso describe los que pertenecen al reino de Dios. Si tú has puesto tu fe en Jesús, si tú lo has declarado como su Señor, si tú lo has declarado como tu Salvador, tú eres, dice, del linaje escogido. Y el hecho de que Él te escogió significa que Él te valora. Nadie que es escogido por su Creador es insignificante. Él te escogió y tú eres precioso, preciosa ante sus ojos. Las circunstancias de tu vida, las adversidades de la vida, no cambian tu valor ante Dios, no cambian tu posición ante Dios. Las cosas cambian, pero tu valor ante Dios nunca cambia. Porque el amor que Él tiene para ti no depende de lo que está pasando en tu alrededor. Porque tú eres linaje escogido de gran valor. También dice que eres real sacerdocio. ¿Por qué? Porque perteneces, eres un hijo del Rey del reino de Dios. Eres un hijo, eres una hija del Rey de Reyes, eres real sacerdocio, eres príncipe y princesa. Todos los tesoros del reino son tuyos y puedes acercarte a ese Rey con confianza. Puedes tener una relación personal con el Rey de Reyes. También dice que eres nación santa. ¿Qué significa eso? Apartado. Dios te apartó para Él, ya no perteneces al mundo, eres diferente porque has sido apartado para sus propósitos. Él te aparta para que cumplas esos propósitos que Él tiene para ti. También dice que eres pueblo adquirido, perteneces a Dios, eres su posesión. ¿Por cómo perteneces a su pueblo? Porque Él te compró con la sangre de Cristo. Y el enemigo, hermanos, te va a hacer creer que no eres digno de pertenecer al reino de Dios. Cuando tropieces, cuando las cosas no van como esperabas, cuando oras por algo y no ocurre o no se cumple, el enemigo te va a decir, ¿de veras crees que Dios te quiere, te ama? No mereces a Dios, por eso no te dio lo que pediste. Cuando fallas te va a decir, si eres hijo de Dios, ¿cómo puedes comportarte de esa manera? Hermanos, no somos perfectos, vamos a fallar, vamos a tener valles espirituales, vamos a tener tiempo de desánimo, pero nunca dudes tu posición ante Dios. No le creas al enemigo,
Tú eres parte del pueblo adquirido. Eres hijo, hija del reino de Dios, del Rey de Reyes. Un punto más, hermanos. Este mismo pasaje aquí dice, ¿por qué Dios nos apartó? Dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. El mensaje del Sermón del Monte fue dirigido principalmente a los discípulos, porque solo ellos lo podían entender, porque solo en ellos Dios había obrado y transformado sus corazones. Pero hermanos, el Sermón del Monte es un mensaje que Dios desea que todos, en todo tiempo, en todo lugar, escuchen. Es un mensaje para todos, para toda época. Es un mensaje para todos, para toda persona, para toda cultura. Es un mensaje para todos. Los que escucharon este sermón ese día fueron sus seguidores que le siguieron cuando Él se sentó. Pero ellos estaban encargados de tomar ese mensaje y llevárselo al resto de la multitud. Ese es el patrón que vemos en el ministerio de Jesús. Jesús enseñaba a los seguidores las verdades del reino de Dios y después los enviaba a llevar ese mensaje a las multitudes. Y antes que Él ascienda nos dijo, tendráis el poder del Espíritu Santo para que seas mi testigo en todo lugar. Esos discípulos iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, a compartir lo que habían aprendido de Cristo Jesús, de la boca de Jesús. Y si tú eres un seguidor de Cristo, es tu responsabilidad llevar el mensaje del Sermón del Monte a la multitud que no lo conoce. Nosotros no tenemos el privilegio de sentarnos a los pies de Cristo a escuchar su voz, pero tenemos sus palabras, su mensaje documentado aquí en este libro. Es un mensaje, hermanos, que todos necesitan escuchar. Y es nuestra responsabilidad llevar este mensaje a la multitud que no lo conoce. El día que Jesús enseñó este sermón del monte, estaban presentes multitudes y discípulos. En cualquier lugar que Jesús enseñaba, habían multitudes y habían discípulos. Los discípulos aquí se acercan a su Señor y lo escuchan, aprenden y se someten. La multitud escuchan desde afuera. Muchos no han decidido si quieren ser servidores de Jesús. Muchos no han decidido, están escuchando, es interesante, pero no han tomado esa decisión de que van a ser un seguidor de Jesús. Y así sigue siendo, hermanos. En todo lugar que se predica el Evangelio de Jesús, hay seguidores y hay multitudes. La multitud escucha desde afuera. Hay muchos, aún en las iglesias, que llegan, pero no han tomado esa decisión. Puede ser que hoy en este lugar, personas que están escuchando mi voz, que no han decidido todavía si quieren ser discípulos de Jesús. Han escuchado un mensaje del Evangelio, pero no han decidido si quieren ser seguidores. Hay muchos que han estado yendo a la iglesia por mucho tiempo, les gustan los mensajes, se sienten bien, pero no han tomado esa decisión de salirse de la multitud y acercarse a su Padre y ser un discípulo. Mi pregunta para concluir es, ¿eres parte de la multitud o eres discípulo de Jesús? Si todavía no has tomado ese paso de ser un seguidor, quiero darte esa oportunidad hoy, de acercarte a Jesús, de invitarle que entre en tu corazón y hacerlo Señor y Salvador. Y te aseguro, hermanos, que le va a dar una nueva dimensión cuando estemos estudiando el Sermón del Monte. Si ya eres un discípulo de Jesús, quiero darte unas palabras de ánimo. Cuando leas el Sermón del Monte al principio, parece ser metas imposibles. Podías decir, yo nunca puedo vivir así. Pero quiero que sepas, hermanos, que cuando entregaste tu vida a Jesús, también recibiste el poder del Espíritu Santo. Tienes el poder para vivir la vida que Él te llamó para vivir. Tienes el poder para vivir esa vida abundante que Jesús pagó para que tú vivas. Así que quiero darte también la oportunidad para que vengas ante Él. Prepares tu corazón para recibir esta serie que vamos a estar estudiando. Y dígale, Dios, dame esa confianza
que tengo a través de tu obra que tú hiciste en la cruz. Permíteme a no ser desanimado cuando escuche, sino que sea un tiempo de examinación para yo poder acercarme más a ti. Vamos a orar, puede subir el grupo. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias te damos, Padre, porque tú nos das este precioso sermón que nos has dejado, Padre. Este sermón, Padre, que nos dice cómo debemos vivir cuando pertenecemos a tu reino. Padre, el día de hoy, Padre, si hay alguien que está escuchando mi voz, tal vez ha escuchado tu gracia, tu evangelio, tal vez ya tiene mucho tiempo de no estar decidido, entregado, tal vez tiene miedo, tal vez tiene pena. Padre, si hay alguien aquí, si hay alguien escuchando mi voz en este momento que no ha decidido apartarse de la multitud y acercarte a ti como seguidor, que este sea el momento, que diga yo quiero ser parte del reino de Dios. Si ese eres tú, pasa adelante, yo voy a estar enfrente, va a haber personas aquí que pueden orar por ti también. Y para nosotros, Padre, que te hemos declarado como nuestro Padre, nuestro Salvador, Señor, que esto sea un momento de reflexión, de examinación interna, de preparar nuestros corazones para poder entender, obedecer y someternos a lo que tú requieres en este sermón del monte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, pasen adelante si desean pasar ante el altar. Si hay alguien aquí, hermanos, que nunca ha entregado su vida a Jesús, que no pertenece al reino de Dios, y es mucho más pertenecer al reino de Dios, venir a la iglesia los domingos, es mucho más hacer buenas obras. El reino de Dios se entra reconociendo que eres pecador y entregándole tu vida a Jesús, pidiéndole que entre, confiando que Él murió en la cruz para pagar tus pecados y pedirle que entre en tu corazón y te guíe todos los días de tu vida. Si ese eres tú, pasa adelante también. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración.
Padre Celestial, toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Padre Celestial, no merecemos tu bondad, la gracia que nos has demostrado, Padre. Gracias te damos, Padre, por ser tan bueno con nosotros, Padre, que nos miraste con esos ojos de amor a pesar de lo que éramos. Gracias, Padre, por no mirar nuestras ofensas, no mirar nuestros pecados, sino mirar nuestro potencial, por mirar lo que podemos ser como hijos tuyos. Padre, te pido, Padre, que aprendamos, Señor, a hacer honor a ti con nuestras vidas, con todo lo que hagamos. Padre, que al salir de este lugar, salgamos, Padre, con la mente dispuesta a recibir y a practicar todo lo que hemos aprendido, Padre. Que el mundo mire en nosotros que no somos parte de la multitud, sino que somos tus seguidores. Que el mundo mire en nosotros, Padre, el sermón del monte en acción. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, te amamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.